Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos ustedes su asistencia hoy aquí. Agradecer, lógicamente, al Ateneo, en la persona pues, de Manuel Ángel y del resto de compañeros que están, la acogida que siempre nos dan. Eh, bueno, antes de empezar, déjenme que hable muy brevemente de mi libro, ¿eh? Y para aquellos que no conozcan, explicarles un poco qué es Andbank. Voy a ser muy breve. Andbank es un banco español, es un banco que nos dedicamos a gestión de patrimonios y a planificación financiera, y a mí me gusta decir que es un banco de especialistas, ¿eh? Es decir, somos el sexto banco español, gestionamos ya 31.000 millones de euros en España, ¿eh? Y tenemos, bueno, pues diferentes jurisdicciones, Mónaco, Luxemburgo, Brasil, etcétera, ¿no? Y ya con eso acabo la presentación del banco. Hoy tenemos un tema de rabiosa actualidad, Donald Trump. Donald Trump es un hombre que desde el punto de vista quizá que nos están transmitiendo en Europa, es un hombre enormemente peligroso, ¿vale? Vamos a ver que realmente no lo es tanto en principio, puede no ser tanto. Es un hombre que probablemente utiliza la amenaza como poder de negociación. Obviamente tiene comportamientos a veces de patán. Eso yo creo que es indudable que tiene ciertas salidas de pata de banco que no son de recibo. Pero la filosofía de lo que quiere hacer puede tener sentido desde la óptica de un norteamericano. Cuando oímos lo de hacer América grande de nuevo, el famoso MAGA, o el América por delante, esa es filosóficamente es lo que cualquier americano. Pensemos que un presidente norteamericano, antes que presidente, es norteamericano. El título de la reunión es Trump 25, soplar y sorber a la vez no puede ser. ¿Por qué hemos puesto ese título? Porque las medidas que Trump plantea son dos bloques totalmente diferentes. Por un lado, dice, señores, voy a bajar impuestos, voy a luchar contra la inmigración ilegal, voy a poner aranceles, que es fantástico. Y luego dice, y voy a bajar tipos de interés, voy a controlar la inflación, voy a tener el déficit y la deuda bajo control. Eso es lo que no tiene un encaje muy fácil, porque son situaciones que son contrarias unas con otras, ¿no? Antes he dicho que éramos un banco de especialistas y, bueno, la mejor prueba es la persona que hoy me acompaña, Marian Fernández, es la responsable de estrategia de Andbank España y además es miembro del comité de inversiones de Andbank. Simplemente ya darte paso. Las preguntas, si les parece, las dejamos para cuando acabe la exposición de Marian. Abrimos el turno de preguntas. Muchas gracias. Me van a permitir que me ponga de pie y que me pase pues brevemente por aquí delante, porque yo creo que bueno, pues eso lo hace siempre pues un poquito más dinámico, un poquito más cercano para todos. Lo primero, dar las gracias bueno, pues a Luis por invitarme, a ustedes, como no, por acompañarnos y al Ateneo bueno, pues por brindarnos el espacio y toda la ayuda. El título que eligió que eligió Luis para la conferencia, yo creo que además él ha explicado muy bien un poco lo que recoge la esencia. Aquí piensen que nos vamos a centrar sobre todo en lo que tiene que ver con aspectos pues, puramente económicos, ¿de acuerdo? El impacto que puede tener luego finalmente eso en los mercados. Es decir, va a haber muchas cosas que quizá muchos de ustedes echen en falta dentro de la conferencia. Así que simplemente pues, como una primera nota de descargo. Luis, sí. Al final, el tema de la economía, el tema de los mercados, tiene mucho de encajar piezas. Si me permiten, como anécdota personal, cuando mis hijos eran pequeños y siempre iban los padres a explicar sus trabajos a clase, mis hijos nunca querían que yo fuera, porque ellos no entendían un poco lo que yo hacía. Era mucho más fácil ser enfermera o ser bombero, mientras que la parte un poco de economía tiene mucho de encaje de piezas, al menos sea como yo se lo contaba. Y es que en economía al final uno tiene que ver esa visión política, geopolítica, el tema de valoraciones de mercados, todo ello. Y si mi puzzle puede ser más o menos asequible, no me quiero imaginar el puzzle de un presidente americano como el que vamos a hablar hoy precisamente de él, de Trump. Con lo cual vamos a ir poco a poco encajando esas piezas y viendo qué es lo que realmente no encaja y cuál es nuestra visión sobre lo que puede hacer. Lo primero es empezar diciendo que Trump no parte de una situación cero, sino que hereda algo que le viene dado. Y le viene dado por
por Biden y también previamente por su administración, la primera administración de Trump. Y lo que hereda es un país que es distinto del que él tuvo en la primera administración, y esto es muy importante. Es distinto en lo económico, es un país que está creciendo mucho, es un país que ha tenido durante unos años una inflación, como nos ha pasado en Europa, desbocada, que ha tenido que subir y mucho los tipos de interés, y es un país que tiene un problema de deuda pública significativo. Todo esto lo hereda además habiendo salido como ganador, con claridad, y muy votado por lo que a los americanos realmente ahora les preocupa. Que si lo ven ahí, aunque no lo puedan ver desde el final, no se preocupen, aunque muchas de las cosas estén en inglés, les pido ahí disculpas porque es que muchas de nuestras fuentes lo están, pero yo se lo leo desde aquí. A los americanos les han preguntado por lo que más les preocupa, y no es la economía. Les preocupa el gobierno, en un 20%, les preocupa y mucho la inmigración, y les ha preocupado mucho la inflación. Sí que les ha erosionado esa capacidad que tiene compra. Entonces, bueno, pues esto es el primer punto de partida, es decir, que Trump hereda algo que ya de alguna forma viene dado. ¿Cómo arranca la legislatura? Pues ya lo hemos visto. La verdad es que con hiperactividad, casi podríamos decir. Empieza marcando un estilo claro, que es un estilo directo, un estilo personalista. Aquí las cosas van a ir de unilateralidad más que de multilateralidad, y también va a tener un poco o mucho, para muchos, de espectáculo, de show. Este primer arranque el día 20 de enero firmando muchas órdenes ejecutivas, indudablemente tiene un componente no solo de ponerse manos a la obra de forma inmediata, que siempre es de agradecer en un gobierno que no se concedan treguas de 100 días, 6 meses y demás, sino que empiece a funcionar ya, pero tiene un componente de la foto, ¿de acuerdo? De la imagen, del empezar a hacer cosas. Pero con todo, marca algo. Y lo que marca es que empieza con dos ejes fundamentales. Y los dos ejes son, por un lado, el tema de la inmigración y, por otra parte, la parte de la energía. En inmigración, aquí lo que aparece reflejado es ese muro entre México y en Estados Unidos. Trump lo que establece es una urgencia desde el punto de vista fronterizo para que le permita utilizar sus poderes de forma más amplia y que le permita limitar de alguna forma los flujos migratorios, entre ellos muchos de los cuales entran por México. Incluso plantea medidas que ya desde partida parece que son inconstitucionales, como por ejemplo el hecho de que uno no sea ciudadano americano habiendo nacido en territorio americano, que está recogido en la Constitución. Pero ese es el efecto, como decimos, anuncio. Pero cuando analizamos la realidad de la inmigración, en la siguiente diapositiva, nos encontramos con esta otra cuestión. Les invito a echar un vistazo aquí a este gráfico de la derecha, donde aquí, en rojo, aparece... No pasa nada. En rojo son los inmigrantes, aquí en millones medido, que Trump echó durante su primer mandato. Aquí en la parte inferior, los que echó Biden. Como ven, no hay mucha diferencia. Y en la parte de arriba, que son cantidades mayores, las de Obama en primer y segundo mandato, las de Bush. Es decir, que pese a todo lo que podemos imaginar, primero, esta ha sido una política muy seguida en Estados Unidos, y segundo, Trump, en este punto, hay que reconocerle que no ha sido a la fecha, en el Trump 1.0, el mayor exponente. Igual, perdón, ¿qué pasa con el muro? Parece que el muro solamente lo han construido los republicanos, lo ha construido los Bush, lo construye Trump. Mentira, todos los presidentes han puesto muro. Quiero decir que volvemos un poco a lo que hemos dicho antes. Un presidente americano, antes de su ideología, es presidente y antes de nada quiere preservar los intereses de su país. Siguiendo un poco también con lo que Luis comentaba, ya no solo lo que ha hecho o lo que puede hacer, sino que además tiene una restricción significativa, o mejor dicho, tiene dos. Primero, echar gente cuesta dinero. Si él echara realmente a todos aquellos inmigrantes que plantea, 11 millones de inmigrantes ilegales, es un 5% de su población activa. En un mercado de trabajo como el americano, que está muy tensionado, que ellos tienen una tasa de paro de poco más del 4%, es decir, significaría un problema desde el punto de vista de muchos puestos de trabajo desocupados, presión en los salarios, y junto a ello, echar a la gente cuesta dinero. Fíjense, eso es una estimación de lo que supondría la deportación de 1 millón de inmigrantes durante los próximos 11 años. Cerca de $1 billón.
en una economía como la americana, que acabamos de decir antes, que es una economía que está muy endeudada, una economía que además pretende crecer, pues la verdad es que no parece que sea la mejor de las opciones. Por ello, lo que creemos es que lo que va a hacer va a ser pues más una regulación que una deportación masiva, más un control de los flujos, realmente que echar a 11 millones de inmigrantes. Y que en una situación de pleno empleo, echar a 11 millones de inmigrantes que no están viviendo de la subvención, sino que están viviendo de su trabajo, lo que hace es tensionar todavía más el mercado laboral y en una situación de esas disparar la inflación, evidentemente, porque la empresa que necesite trabajadores, si no lo encuentra, ¿qué tiene que hacer para contratar? Subir salarios. Quiero decir, esta es la primera cosa que probablemente Trump no pueda hacer de lo que ha dicho. Podrá hacer mucha imagen, podrá hacer muchas declaraciones, pero no parece que vaya a llegar mucho más allá. Así que nos encontramos con ese sí pero, o un primer sí pero. Lo siguiente que ha hecho, el segundo punto de sus primeras medidas, más energía, en algo que tampoco es sorpresa. Lo había dicho a lo largo de la campaña, había dicho que quería que produjeran más petróleo, que exportaran más petróleo, que hubiera más energía en general de combustibles fósiles, que se retiraba del Acuerdo de París, que el tema de las subvenciones a los vehículos eléctricos no quería seguir con ello. Bueno, pues esto dicho, esperado, y esto tiene una consecuencia, y es una consecuencia que no es del todo negativa. La consecuencia no del todo negativa es que Estados Unidos, si produce más, exportará también más. Y el hecho simplemente de que se produzca más de cualquier bien, por lógica, lleva a pensar que el precio de ese bien va a caer, con lo cual nos vamos a encontrar o nos encontraríamos por esta faceta, ¿de acuerdo? Luego pueden surgir otras cosas, pero simplemente por eso con precios de la energía más bajos. Para controlar la inflación, esto es bueno. Para crecer en general, esto es bueno. Y es que Estados Unidos se ha convertido en una pieza, desde el punto de vista energético, no solo que sea autosuficiente en muchos aspectos, sino que encima se ha convertido en un exportador significativo. Y es un exportador que tiene mucho peso para nosotros, para los europeos, y esto nos lleva a otra cosa desde el punto de vista geopolítico. Fíjense, con el tema de Ucrania y la reducción significativa del suministro tanto de gas como de petróleo de Rusia a Europa, Estados Unidos ahora le importamos un 15% del total de nuestro consumo de petróleo. Y eso no es nada comparado con lo que le importamos de gas licuado, cerca de un 38%. Y esto es uno de los puntos también que Trump pretende utilizar como herramienta de negociación con Europa. Es decir, a lo mejor es no te pongo aranceles o no te pongo tantos siempre y cuando tú me importes más de mis productos energéticos. Es decir, es un negociador nato y por eso es importante saber quién tiene uno enfrente de cara a cómo políticamente las distintas zonas se relacionen con él y los distintos políticos. Así que moneda de cambio y en principio un crudo a la baja. Claro, piensen ustedes en la guerra de Ucrania. Imagínense que la guerra de Ucrania termina y que se abre el grifo del petróleo y del gas ucraniano a Europa, que es lo que ha sostenido la economía alemana y ha sido una fuente de competitividad impresionante para la economía alemana. Es decir, los alemanes eran muy competitivos porque tenían un precio del gas tirado, ahora ya no lo tienen. Imagínense ustedes que mañana se abren otra vez esos grifos y Rusia vuelve a inundar Europa de gas y de petróleo. ¿Qué le pasa a Estados Unidos si no garantiza ese 40% de exportaciones de gas o ese 15% de exportaciones de petróleo? Quiero decir, esa es una cosa que habrá que estar atentos en ver cómo se materializa ahí. Escribí esto el viernes sin novedades sobre aranceles y lo cierto es que el fin de semana ha habido novedades en relación con aranceles. Ha habido novedades, pero ha habido en algunos aspectos, salvo para China, que sí que han entrado en funcionamiento, ya son objeto de aplicación, ha habido mucho de globo sonda. Es decir, Trump empieza, que es algo que nos puede dar una pista de cómo él se maneja. Un 25% de arancel sobre las importaciones de México y de Canadá, que luego veremos cómo son de importantes estos socios para Estados Unidos. Dice eso, inmediatamente, reacción desde Canadá, pues ojo por ojo, diente por diente. ¿Tú 25? Pues yo también 25. Reacción de México, vamos a sentarnos a negociar. Conclusión, de momento, a día de hoy, es que eso se retrasa en el tiempo a cambio de que haya más control fronterizo por parte de unos y de otros, especialmente lo que tiene que ver con el tema
de las drogas, del fentanilo. Con lo cual, lo que vemos de alguna forma es esa utilización de los aranceles, que por otra parte es lo que más se teme desde el punto de vista financiero. ¿Por qué es lo que más se teme desde el punto de vista financiero? Porque en otros aspectos, como luego veremos, Trump no es que tenga las manos atadas, pero tiene cierto control. Pero sin embargo, aquí en materia arancelaria, él tiene unos poderes muy amplios. Ahí va a tener menos cortapisas a la hora de implementar realmente lo que pretende hacer. Con lo cual, bueno, pues muy atentos a este punto, pero como decimos, la aproximación hacia México, Canadá o vimos también hace unos días hacia Colombia, nos dan de momento la muestra de que su intención es más de base de negociación, más que realmente una imposición firme, no condicionada y demás, pero con todo fuente de incertidumbre. Bueno, perdón, esto lo vas a decir tú ahora, ¿no? Sí. Por eso. Es que es importante, sí. yo creo. Les quería enseñar esto para que vieran de alguna manera por qué creemos que no va a llegar donde dice. Bueno, lo primero hay que reconocer que en Trump hay, en la parte de el querer modificar ciertas normas sobre los aranceles, hay una parte en la que no podemos sino darle la razón en términos numéricos. Si uno hace los cálculos, Estados Unidos aplica unos aranceles del 3% de media al conjunto del mundo. Pero a los productos americanos, el resto del mundo les aplicamos más del doble, el 6,5%. Es decir, la base de partida no es del todo homogénea. Fíjense, estos son los aranceles que se aplican hoy en día, ¿de acuerdo? Los que más altos de Estados Unidos es sobre China, pero por ejemplo Europa, la verdad es que apenas no llega ni siquiera al 2% lo que nos gravan los productos que importan por nuestra parte. Pero si Trump llevara a cabo todas las medidas que decía al comienzo de la campaña que iba a hacer, 60% de aranceles sobre China, el 25% sobre Canadá y sobre México, el arancel medio pasaría de este nivel a un nivel como este, que es un nivel que no hemos visto desde 1930. Para una persona que pretende de alguna forma ser cercana a la inquietud del ciudadano de que los precios no suban, cercana al mundo empresarial de que los márgenes no se resientan, pues la verdad es que nos parece un salto demasiado significativo como para que lo vaya a llevar a cabo totalmente. Ahora, lo que también puede ser importante es entender que Trump quiere bajar impuestos, pero no puede bajar impuestos salvo que recaude más, porque hay una norma norteamericana, no sé cuál es, pero hay una norma que le impide hacer eso. ¿Qué es lo que puede pretender Trump con los aranceles? Que la bajada de impuestos se la financien sus socios comerciales. Es decir, voy a recaudar más por la vía de aranceles y eso me va a permitir bajar impuestos a mis empresas y bajar impuestos a los particulares. Esa puede ser una de las ideas. ¿Hasta dónde va a poder llegar imponiendo aranceles? Bueno, pues es un negociador. Sí. Pasamos a lo siguiente, y aunque vean aquí muchos, pues muchos lacasitos, casi muchos círculos, simplemente es para que vean de alguna manera quién es quién en el negocio con Estados Unidos, a quién le pesa más, a quién le importa más. Esto, lo que se grafica aquí en la parte en el eje inferior, en el eje de las X, es lo importante que es para los respectivos países el negocio que tienen con Estados Unidos, es decir, lo que les pesan las exportaciones sobre el conjunto de su riqueza, sobre el PIB. A los que más le pesan es a México, a Canadá y a Vietnam. Y si lo miramos desde este lado, es sobre el total que tiene la balanza comercial americana, con quién tienen ellos una situación, digamos, más importante y, como ven realmente, con quién tienen más relación, sin duda, es con China. Esto nos muestra de alguna manera por qué los polos están ahí en Canadá, en México y, como no, en el mundo de China. Pero como decimos, más allá de poner ese foco, el resto de Europa estaría por aquí, ¿de acuerdo? No somos de manera individual lo más importante y ahora pasaremos a continuación para que un poco conozcan la realidad más cercana, pero esto sería el porqué de por qué empieza por México, Canadá y el caso de China. Estos son nuestros números con Estados Unidos como europeos. Como europeos, ¿cuánto nos jugamos? ¿Cuánto tenemos que perder? ¿Cuánto nos puede repercutir lo que Trump puede hacer en materia arancelaria? En la parte de arriba lo que ven es la balanza comercial y en la parte desde el punto de vista de bienes y en la parte de abajo la balanza desde el punto de vista de servicios, nuestras relaciones desde el punto de vista de servicios. Nosotros, por ejemplo, exportamos a Estados Unidos mucho tema de farmacia, tema también desde el punto de vista agroalimentario. A cambio,
les importamos, como hemos visto antes, materias primas energéticas, entre otras. Y luego tenemos la balanza de servicios, donde, por ejemplo, desde Estados Unidos recibimos, o les pagamos, mejor dicho, mucho por la utilización de la tecnología, por los royalties, por la utilización de patentes. Si uno hace las cifras en total, aunque nosotros exportamos más bienes de lo que les importamos, cuando uno mira la balanza desde el punto de vista de los servicios, son ellos los que nos exportan más a nosotros. Es decir, tenemos una situación que no está del todo equilibrada, pero casi. Con lo cual, una imposición de aranceles por parte de Estados Unidos no nos daña tanto como podría dañar a otras zonas que pueden estar más expuestas. Se calcula, para que ustedes tengan una idea, que es una regla además bastante fácil en nuestro caso. Si nos imponen un arancel del 10%, podría quitarnos un 0,15% del PIB. Es una regla muy automática, que no siempre se verifica, porque muchas veces hay que ver sobre qué aplican los aranceles, en qué momento lo hacen, si va a ser gradual o no va a ser gradual. Indudablemente, para una economía como la nuestra, la europea me refiero, que crece poquito, que este año va a crecer pues un 1%, un 1,2%, un 0,15 no es pequeño, pero es una cosa que, digamos, de alguna forma que podría ser asumible, con lo cual lo digo para que muchas veces, si lo leen a lo mejor en prensa, sepan poner en contexto el impacto que realmente puede tener. Ahí piensen también un poco en que el arancel en cierta medida se puede compensar con la debilidad de la moneda. Es decir, el dólar está fortaleciéndose, se está apreciando. El euro se deprecia. Si el euro se deprecia, ganamos competitividad. Si perdemos algo por la vía arancelaria, a lo mejor nos quedamos parecidos a como estamos. Con esto no crean tampoco que le estamos quitando importancia al tema de los aranceles. El tema de los aranceles importa. Importa también mucho porque, más allá de ese cálculo de magnitudes, imagínense como empresarios el impacto desde el punto de vista de incertidumbre, de no saber realmente cómo vas a negociar con tu socio. Eso también hay que cuantificarlo y eso es en principio negativo. Lo único es por intentar, ya le digo, poner un número a una amenaza. En el sí, pero, que comentábamos antes, con los temas previos de inmigración, de petróleo, tenemos también el pero para los aranceles. Trump puede poner aranceles, sí, tiene poder para hacerlo, lo puede hacer para equilibrar las cuentas, para conseguir más ingresos y bajar los impuestos, que le importa, pero es que la imposición de aranceles es como colocar un impuesto. Es decir, si uno compraba antes pues, una naranja por 1 y le colocan un arancel de un 25%, la va a comprar por 1,25. ¿Esto qué supone? Inflación. Y si recuerdan del primer gráfico, es una de las preocupaciones de los americanos y por las que han votado a Trump. Si Trump realmente hace todo lo que dice, va a meterle a su inflación un 1%. ¿Qué significa? Que no teniendo una inflación como no tienen del todo controlada, la última reunión de su Banco Central, de la Reserva Federal, no han bajado ya los tipos de interés. Si le suben un 1%, un 2 y algo por ciento, no va a haber bajadas de tipos de interés. Y esto, sin duda, es un impulso que restaría a una economía como la americana. Y ya no les digo en el caso de que encima haya represalias por parte de otros países, como China ha anunciado. Es, bueno, sí, tú me impones un 10%, pero yo te lo impongo, superviso más a tus empresas, te restrinjo la exportación de materiales, de materias primas raras que son indispensables desde el punto de vista tecnológico. Entonces, es un juego que jugar de alguna manera con maniobras casi, digamos, de aproximación, porque no es un juego que sea tampoco gratis para Estados Unidos. Y luego, si piensan ustedes no en la última reunión de la Reserva Federal, sino justamente en la anterior, ahí tuvimos al presidente de la Reserva Federal diciendo una cosa, que era un aviso a navegantes, era un aviso a Donald Trump diciendo, señores, mi intención es bajar los tipos de interés. Ahora bien, bajaré los tipos de interés salvo que la inflación se me desmande. Si la inflación se desmanda, no descartamos poder subir los tipos de interés. ¿Este mensaje para quién se manda? Se manda para el señor Trump, para decir, oye, cuidado con lo que haces, porque el Banco Central Americano es independiente de Trump y es el que tiene la impresora de dinero y es el que puede subir y bajar los tipos de interés. O sea, quiero decir que Trump, por mucho que haya ganado en una mayoría aplastante, no tiene las manos tan libres. Yo siempre digo que un presidente norteamericano tiene bastante menos poder que cualquier otro presidente
pues pongamos de España o de cualquier otro país. Tiene menos poder un presidente norteamericano que el presidente español, por poner un ejemplo. Otro de los puntos esenciales desde la economía que pretende Trump, que es bajar los impuestos, que antes hemos hecho alusión a ello. Ha prometido la rebaja de impuestos para las empresas más significativa de la historia. Lo hizo recientemente en el Foro Mundial de Davos. Quiere bajar, por ejemplo, el impuesto para sociedades del 21 al 15%. Quiere mantener en el tiempo unas rebajas fiscales que se habían dado para las personas físicas ya en su primer mandato y que Biden había mantenido. Es decir, quiere de alguna manera dinamizar la economía desde todos los frentes y también desde el punto de vista fiscal. Esto es algo que todavía no es inmediato, no lo hemos visto anunciado. ¿Por qué? Porque aquí sí que necesita que el Congreso le apoye, que el Senado también le apoye. Esto podríamos encontrarnos con que para verano, la segunda mitad de año, pues podría haber alguna novedad. Bajar los impuestos es una cosa pues que yo creo que pocos, nadie en esta sala, si decimos que vamos a bajar los impuestos, se mostraría en contra, porque en principio es una cuestión que libera renta para los hogares, que hace más atractivo el hecho de que se formen empresas o que se mantengan las empresas. Dicho lo cual, tiene aquí otra restricción. Y la restricción es el tema de la situación fiscal de las que antes les hablaba. Cuando Trump llega al poder, tiene una situación de deuda que estaría más o menos aquí, en torno al 18. ¿Qué está aquí? Este es la deuda en relación con el PIB americano, que estaría pues, en el 70%. Pero ¿qué ocurre? Como para el resto de los países llega el COVID. Y el COVID supone que hay que impulsar la actividad, hay que mantener, hay que conceder ayudas a todo, a familias, a empresas y demás. Y esto ha hecho que la situación fiscal de todos los países en general, pero también de Estados Unidos en particular, se vea muy dañada. Para que no lo veamos solamente la cifra en absoluto, vamos a echar un vistazo a ver cómo está en relación con la zona euro o en relación con Reino Unido. Fíjense, en negro es el americano, la deuda en relación con el PIB americano, es decir, lo que despunta. La línea discontinua es la previsión si realmente Trump sigue con las políticas que pretende de baja de impuestos, es decir, la situación no mejoraría, empeoraría. Está más endeudado que Reino Unido y está significativamente más endeudado que el conjunto de la zona euro. Es verdad, y ahí Luis me lo comentaba esta mañana, que claro, que aquí tenemos a Alemania y tenemos también pues, a países como por ejemplo Italia, con lo cual ahí tenemos una mezcla. Pero lo que les quiero plantear aquí es que con lo que dice que va a hacer, y estos son previsiones de la oficina del Congreso americano, o sea, no hay aquí ninguna otra estimación al margen, con lo que dice que va a hacer la situación fiscal empeora. Y que empeore la situación fiscal puede significar que también en el mercado le vaya a costar más dinero el colocar su deuda, que suban los tipos de interés, lo cual es algo pues, que no es deseable para ningún gobernante, sin duda. Y piensen que esas subidas que ven tan espectaculares son a pesar de la inflación. Es decir, piensen ustedes que el cociente deuda sobre PIB, la deuda se mantiene estable. Y el PIB de un país puede aumentar por dos motivos. Puede aumentar por actividad real o puede aumentar por subida de precios. Es decir, el desmadre en el que está metido el mundo a partir de la pandemia en términos de déficit público, y el déficit público recordemos que es la diferencia entre lo que uno ingresa y lo que uno gasta, y en una familia lo entenderíamos todos perfectamente, está siendo un desmadre espeluznante a nivel mundial. No Estados Unidos, Francia, 3/4 partes de lo mismo. Ahora vamos a ver lo que pase en Alemania, y en Alemania tirarán el techo de gasto, lo mandarán a algún sitio raro y empezarán a gastar también. O sea, cuidado con eso porque es que esa verticalidad que estamos viendo ahí en esa subida es a pesar de la inflación. Que muchas veces cuando vemos que en España, imaginemos, tenemos un 120 de deuda sobre PIB, bueno, tenemos 1,6 billones de euros de deuda. ¿Qué es lo que pasa? Que el PIB ha aumentado por motivo de inflación. O sea, yo fabrico el mismo número de lavadoras, pero si antes la vendía por 100 euros o por 1.000 euros y ahora la vendo por 1.300, pues mi PIB va a aumentar de manera falsa. Con lo cual, ven de alguna forma que puede hacer pero. Claro, alguien me puede decir dentro de la sala, ya, pero es que ha encomendado a Elon Musk, que está dentro del Departamento de Eficiencia,
recortar los gastos. Bueno, pues vamos a ver qué puede recortar. Yo no dudo en la capacidad que puede tener para hacer cosas, porque realmente, bueno, pues ha hecho cosas que a lo mejor no se podían imaginar, ni en la capacidad que todos tenemos en las respectivas economías de mejorar la situación desde el punto de vista de los gastos. Pero fíjense, así como aquí están los ingresos que le vienen por los impuestos personales y los impuestos sobre las empresas, aquí en esta parte de abajo están los gastos que tiene la administración americana. Quédense con los colores. De los gastos que tiene la administración americana, todo lo que está en azul es obligatorio. Salud, seguridad social, gastos de los veteranos de los militares, además de pagar los intereses de la deuda, lógicamente. Lo que realmente puede recortar sería esta parte que es discrecional. Pero en discrecional, ¿qué tenemos? Tenemos defensa. Parece difícil que Trump, que sigue insistiendo, y luego lo veremos, en incrementar el gasto en defensa de todo el mundo, también el suyo, pretenda una reducción del gasto de defensa. Con lo cual, realmente, sobre lo que puede recortar, está aquí. No digo que no pueda hacerlo, digo que podemos encontrarnos con anuncios que pueden ser más testimoniales que realmente tengan enjundia. Con lo cual, el margen, como decimos, de esas bajadas de tipos de interés sin que realmente encuentre una contraprestación por aranceles y demás, pues puede ser sin duda pues ciertamente limitado. Hasta aquí hemos tocado de alguna forma lo que más impacta, pues aranceles, política migratoria, política energética, políticas fiscales, un poco desde el punto de vista económico a los mercados. Pero ¿qué más cambia para los mercados? Y les traigo aquí un libro que, no sé, igual lo han leído o han leído alguno previo, de un autor que ha escrito otro que se llama Sapiens, que quizás sea más conocido que Nexus. Este último, reciente, pues de la historia de las redes, de la información, de la inteligencia artificial, con lo cual la verdad es que está bastante en boga y tiene una aproximación como muy cercana, muy didáctica, que se lee muy bien y que les aconsejo. Bueno, pues lo que viene a decir es que la historia no es el estudio del pasado. Bueno, o podríamos decir, no es solo el estudio del pasado. Dice, es el estudio del cambio. Entonces, sin duda, Trump supone un cambio en muchas cosas. Dice, la historia nos enseña qué permanece igual, qué cambia y cómo cambian las cosas. Entonces vamos a ver qué otras cosas pueden cambiar al hilo de esta administración Trump. Digo administración de Trump y es algo que también Luis y yo comentábamos, y es que piensen que más allá de que para nosotros la figura sea Trump, él es el presidente, el que da la cara, los americanos lo conciben en términos de administración, ¿de acuerdo? Para ellos no es importante solamente él, es el equipo. Entonces, bueno, pues de alguna forma esto también suaviza un poco la sensación inicial que podemos tener. Una de las cosas que pretende, y yo creo que además esto es muy importante siendo un europeo, quiere desregular, quiere imponer menos barreras pues, a ciertos negocios, a ciertos sectores, barreras desde el punto de vista administrativo, para creación de empresas, para cumplimiento de ciertos requisitos, para seguimiento de cuestiones desde el punto de vista legal. Lo cierto es que les traigo aquí un recorte reciente del País, que yo creo que es poco sospechoso de ser cercano a Trump, así que yo creo que la fuente nos puede servir, que lo que dice es que los costes de la regulación excesiva, dice que cuando se incrementa un 1% el volumen de normas, el número de empresas locales se reduce. Es decir, cuanto más regula uno, menos iniciativa hay. Además, no pone aquí, pero cuanto más regula uno, más costes hay y más se ve mermado de alguna manera el beneficio, la capacidad de contratación muchas veces de las empresas. Con esto no es decir, vamos a ir a lo loco, desregulándolo todo, porque desregular tiene un precio. Desregular también a veces es perder el control. Y la pérdida de control, y lo hemos vivido con los americanos no hace tanto, en 2023, si recuerda un episodio, el de Silicon Valley, que fue un banco, que bueno, de no haber sido porque el Banco Central Americano, la Reserva Federal, entró a salvarlo, habría quebrado. Y podría haber arrastrado, no digamos una crisis tipo la de Lehman, pero desde luego algún susto más de lo que finalmente tuvimos. Y fue una consecuencia de que no estaba siendo objeto de supervisión adecuada. Entonces, desregular puede y debe, tanto como para quitar muy buena parte de las normas, pues sin duda ciertas restricciones obligan. Y decía antes que como europeo es importante porque en Europa si hay algo que hacemos y mucho es regular en exceso. De hecho, habrán escuchado a lo mejor en prensa hablar del informe Draghi. El informe Draghi lo que pone sobre la mesa es que Europa
tiene una situación de poca competitividad. Entre las razones que lo explican, no es la única, hay energía, hay tecnología, hay muchas cosas, pero entre las razones también está el hecho de que tenemos una regulación excesiva que asfixia, que ahoga, que no contribuye a ser más productivos. Entonces, bueno, pues indudablemente es algo en lo que yo creo que hay que mirarse. Más cuestiones, más cambios sobre la mesa. Cambios geopolíticos, ¿puede ser? Aquí lo que ven ustedes es sobre el plano Groenlandia, que claro, ha sido muy sonado, porque también, pues según ha llegado reivindicar que quiere comprar Groenlandia o casi ocuparla, el tema del canal de Panamá. Bueno, pues la verdad es que indudablemente es fuente de titulares constante y de incertidumbre. Groenlandia, primero, decirles un apunte, simplemente para entrar ya en general en los conflictos. No es la primera vez que Estados Unidos propone comprar Groenlandia. En Groenlandia, más allá de que nos suene como una salida pues, de tiesto, de tono, es territorialmente expansivo, Trump lo que está viendo es que, primero, el cambio climático que él niega se está produciendo. Y entonces el deshielo de esa zona también. Con lo cual se abren rutas navegables. Unas rutas navegables donde rusos y chinos están mejor posicionados que los americanos. Y es lo que no quiere perder. Él no quiere dejarles tanto control sobre ciertas cuestiones, además de fuentes energéticas o de materias primas que pueden ser de interés. Pero tiene una aproximación, como decimos, de alguna forma mercantilista o estratégica. Y también lo que es, y quizá aquí este pragmatismo, pues veremos si es de alguna ayuda o no, lo que dice o lo que parece demostrar es que no tiene mucha tolerancia para los conflictos que se perpetúan en el tiempo. Es decir, lo de Ucrania y Rusia, pues podría ser algo donde, pues de alguna manera, quizás forzara algún tipo de aproximación. Digo quizás porque lo que antes comentaba Luis es muy importante. Yo creo que es una administración que hace números de todo, entonces tiene que ver realmente hasta qué punto le interesa, primero, que Europa no tenga un conflicto tan cerca, que gastemos menos en defensa o que les importemos menos de sus materias primas energéticas. Pero en cualquier caso sí que parece que desde luego sus formas, que no son nada convencionales y cero diplomáticas, pues podría forzar a realmente acercamientos en la parte geopolítica distintos a los que hemos tenido a la fecha. Y de geopolítica hablamos, y casi si tuviéramos que visualizarlo como una película, sería bueno, pues un clásico, ¿no? Con Clint Eastwood. El bueno, el feo y el malo. Adivinen, ¿quién es el bueno? Estados Unidos. El feo. Europa, sin duda, muy bien. Y el malo, China. Al menos, claro, esa es la visión, desde luego, que ellos tienen y que los mercados han tenido durante algún tiempo. En Estados Unidos innova, se crece. En Europa estamos, bueno, pues eso, con problemas políticos en alguna de las economías fundamentales y con muy poquito crecimiento. Y bueno, pues a China, Estados Unidos la acusa de espionaje, de robo corporativo, de todo ello, ¿no? Con lo cual, bueno, pero dicho lo cual, y centrándonos en China, aunque hemos hablado ya de algo de Europa, en China Trump no olvida, y ninguno hay que hacer, es que China ya no solamente es esencial para las cadenas de suministro y producción, es que China tiene el control de buena parte de las materias primas y especialmente las materias primas que se necesitan para la transición energética y para la inteligencia artificial. Con lo cual China es un jugador que no se puede dejar de lado tan fácilmente. Es un jugador al que integrar y por eso hay que ser capaz de relacionarse con él. Y Estados Unidos no va a querer romper totalmente la baraja porque también tiene ahí cuestiones que puede perder. Pero hablemos de Europa, otra vez. Sobre todo, bueno, pues porque dado que lo somos y por poder aplicárnoslo nosotros. Europa, yo creo que a nadie se le escapa que tenemos retos estructurales, que los teníamos antes de la llegada de Trump, ¿de acuerdo? No es que de repente, porque haya llegado él, la situación vaya a ser peor. Es que ya venía siéndolo. Fíjense, aquí en este gráfico lo que mostramos es lo que Estados Unidos exporta, es esa línea azul oscurita, lo que Asia exporta desde 2016, fíjense cómo ha crecido, y lo que Europa exporta, a menos, casi estancados, es decir, más dinamismo en cualquier otra zona que no es la nuestra y somos una economía que ha sido tradicionalmente exportadora. Las importaciones, que las importaciones es una foto de lo que crecemos, pues Asia ha subido desde el 16 mucho, Estados Unidos también destacando, Europa muy plana, estancada, que es un poco el dibujo que nos hace.
Ese es el dibujo macroeconómico de los grandes agregados, pero si tomamos una aproximación microeconómica de las empresas, pues por ejemplo, fíjense qué ciudades eligen para lanzar cuestiones que tengan que ver con el lanzamiento de nuevas empresas ligadas a temas sanitarios, a temas de biotecnología. Estados Unidos, San Francisco, Estados Unidos, Boston, Asia, Shanghái, Londres, y solamente empezamos a aparecer, o sea, Europa empieza a aparecer, digamos, en esta parte final y con una proporción muy pequeñita. Es decir, no somos destino para la innovación, no somos incubadora para la innovación. Y esto, de alguna forma, hay que hacérselo mirar. Y es lo que se pretende con esa aproximación más de crecimiento, más de productividad, que están viendo ustedes que está un poco más en el lenguaje ahora de la Comisión Europea. Es que ahí hay un tema importante y lo acaba de mencionar Marian, es productividad. La productividad norteamericana está aumentando desde hace años, sigue aumentando, justamente lo contrario que la europea. En Europa la productividad cada vez va a menos. En Estados Unidos muy probablemente la inteligencia artificial está ayudando a aumentarla y a mejorarla. En Europa estamos en una dinámica realmente peligrosa porque se pretende reducir la jornada laboral, se pretenden hacer una serie de cosas en una situación en la que la productividad europea está bajo mínimos. Entonces, tenemos ahí un problema importante. Sin duda. Para Europa, como decíamos antes, también otro de los cambios que trae consigo es el hecho de esa exigencia que han visto ustedes de Trump en materia de defensa. Pretende que gastemos un 5% de nuestro Producto Interior Bruto en defensa. Cosa que, si se fijan aquí en el gráfico de la derecha, es algo que ellos de momento, Estados Unidos sería la tercera línea, ellos gastan un 3% del Producto Interior Bruto. Es verdad que Europa y sobre todo algunos países, España en concreto, hemos estado rezagadas en relación con lo que habíamos prometido. Hace ni más ni menos que 10 años, en 2014, en una cumbre de la OTAN, celebrada, creo recordar que en Gales, nos comprometimos a dedicar un 2% del PIB al gasto en defensa. ¿España dónde está? Pues 10 años después, en el 1,28. Claramente no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y ni siquiera lo estamos haciendo cuando tenemos un conflicto como el de Ucrania, que está en el patio de la puerta de casa, en el patio de la puerta europea. Con lo cual, hay que contar que desde luego con Trump, probablemente sin él también, el gasto en defensa tiene que ir en aumento, ¿de acuerdo? Por esa situación que decimos de tener una guerra en el patio trasero. Fíjense, esta es Polonia, lógicamente, lo más cercano a Rusia, a Alemania en torno del 2%, pero este objetivo que realmente, bueno, pues son muy poquitas las economías todavía que en Europa lo verifican. No queremos que Trump vaya a conseguir el 5%, primero porque tampoco lo va a conseguir él, ¿de acuerdo? Que está en el 3%, mucho tendría que cambiar. Y segundo, no tiene margen, como hemos visto. ¿Qué nos parece? Que sí que va a conseguir que nos aproximemos más hacia compromisos del 3% que va en la línea de lo que la OTAN ha pedido. Es decir, cambios sí, pero no tanto como el de partida dice. Con esto lo que les invito es un poco a descafeinar las propuestas que hace, viendo, por otra parte, que ciertas pues tienen esa base de compromiso o esa base de lógica o esa intención por parte de Estados Unidos. Otras temáticas, otros cambios más reforzados. No es que la inteligencia artificial sea obra de este hombre, pero desde luego él desde el principio también ha adquirido un compromiso tan firme como de sentarse con las principales empresas tecnológicas, lanzar un proyecto, el Stargate, con 500.000 millones de dólares. Enseguida llegó Elon Musk para decirle que no había dinero, como diciendo, cuidado porque yo soy el de la eficiencia y aquí todavía no se sabe de dónde va a salir ese dinero. Pero consigue involucrar a la iniciativa privada de alguna manera para que Estados Unidos siga con cierto liderazgo y cierta ventaja en un tema vital como es la inteligencia artificial y un tema donde sin duda la amenaza, la competencia, la creatividad va a existir en otros sitios. Lo vieron ustedes recientemente en China con una alternativa que había surgido, con DeepSeek, que llevó pues una caída en las tecnológicas, luego hubo recuperación, pero un primer susto de decir, cuidado, porque a lo mejor son capaces de producir una tecnología igualmente potente o parecida invirtiendo mucho menos. Con lo cual, pues sin duda, el tema de inteligencia artificial como temática a seguir también de cerca. Piensen además que la inteligencia artificial es la única solución que existe en el mundo y la tecnología
para mantener un estado de bienestar del que estamos disfrutando en este momento. Es decir, el estado del bienestar del que disfrutamos solamente se mantiene si aumentamos la productividad. Y la productividad, y les pongo un ejemplo muy claro, imagínense en el tema sanitario. Como ustedes comprenderán, si yo quiero mejorar la calidad del sistema sanitario, lo que no puedo hacerlo es contratando más personal sanitario, más médicos, más enfermeras, más ayudantes, porque eso me provoca una quiebra. ¿Qué tengo que conseguir? Que el personal que tengo ya sea capaz de atender de una manera más eficiente a más personas. Y eso solamente lo podemos conseguir vía inteligencia artificial, vía tecnología. O sea, vamos, por lo menos yo lo veo muy claro. Piensen que los chinos, por poner un ejemplo, cada vez tienen más interés en vivir más años, cada vez tienen interés en vivir mejor. Los chinos cada vez están enfermando más como los occidentales, cada vez van más a McDonald's, comen mal. Y todas esas enfermedades occidentales ya también las están teniendo. Entonces, la inteligencia artificial y la tecnología es la pata que nos puede permitir mantener el estado del bienestar tal y como lo estamos disfrutando actualmente. Trump, dentro de que tiene margen de maniobra, tiene, como todo gobernante, mecanismos de control. Les diría que el primer mecanismo de control que tiene es el mercado, sin duda. Es decir, cuando el mercado algo no le convence, hay castigo. Y los gobernantes no son inmunes a lo que el mercado dice. Y lo hemos visto hace poco, no solamente en Trump, sino, por ejemplo, el gobierno británico lanzó hace años un presupuesto, no convenció y hubo un castigo que se llevó al gobierno por delante. ¿De acuerdo? Lo estamos viendo en Francia, también 4 cambios de gobierno con una situación más tensionada desde el punto de vista de deuda pública. O lo vimos en Italia hace un par de veranos, que de repente anunciaron de la noche a la mañana un impuesto sobre los bancos, cayeron tanto los bancos que tuvieron que recular. Es decir, el mercado de alguna manera condiciona, regula. El mercado, lógicamente los jueces, ¿de acuerdo? Y lógicamente también el hecho de que Trump ha salido con mayoría, una mayoría, bueno, pues clara, frente a Kamala Harris, pero también de alguna forma tiene que controlar ciertas cosas. Por ejemplo, fíjense, el Senado, que es una pieza clave en todo lo que tiene que ver con impuestos. En el Senado hay 47% senadores demócratas, 53 republicanos. Ellos no tienen disciplina de voto como aquí. Si no les convence algo, votan en contra. Y le ha pasado muchas veces. De hecho, alguno de los juicios que ha tenido Trump ha sido porque algunos de estos republicanos se pasaron y apoyaron las iniciativas demócratas. Y encima, los senadores son muy sensibles a lo que tenga que ver con gasto. Es decir, que si Elon Musk pretende recortar gasto de alguna forma en alguno de los estados de los que ellos son representantes, se van a ir al otro lado. Entonces, la mayoría la tiene, pero con que cambien 3 votos no saca adelante las medidas. Entonces, lo quiero mostrar también de alguna forma para que vean que, bueno, pues que no tiene las manos totalmente libres, por decirlo de alguna forma. Vamos a llevarlo esto, finalmente, a lo que importa también, a aterrizarlo en los mercados. Pasamos de puzzles pasamos a montar aquí este engranaje. Lo vemos a continuación y empezamos pues casi con lo que más informa a todos los activos dentro de los mercados y es lo que hagan el Banco Central, en este caso el Banco Central americano o la Reserva Federal Americana. ¿Qué va a hacer la Reserva Federal con este entorno? Bueno, de momento ya hemos visto lo primero que ha hecho, que era lo que antes les decía, de empezar a bajar los tipos de interés después de verano. Cuando ha llegado Trump en enero, se ha tomado un descanso. ¿Por qué? Porque ha dicho que quiere esperar y ver, quiere ver qué medidas se anuncian, qué alcance tiene, qué valoración económica pueden hacer, cómo va evolucionando la inflación, si realmente vuelve o no vuelve, porque no está del todo controlada. Con lo cual, aunque esperamos que vaya a haber bajada de tipos de interés, porque no esperamos que todo lo anterior se lleve al extremo por parte de Trump, pero sin duda aquí tenemos también ese otro mecanismo de control. Pero una Reserva Federal que en principio, salvo accidente, seguiría bajando los tipos de interés. No tanto como en Europa. Si nosotros en Europa vamos a ir casi de manera automática de aquí a junio, bajada, 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 ellos, sin embargo, pues probablemente hagan entre 1 y 2 bajadas durante este año. Si uno es inversor de renta fija, y entiendo que aquí habrá muchos, porque el perfil habitual es el de ser un inversor conservador. Dentro de los inversores conservadores, que en los años anteriores han sido muy buenos para el mundo de la renta fija,
¿qué cabe esperar en este entorno? Yo les diría que lo primero es que seguimos pensando en esas bajadas de tipos de interés que les decía antes, y las bajadas de tipos de interés sientan bien al mundo de la renta fija, son positivos. Eso es lo primero. Lo segundo, que los niveles de rentabilidad que tienen todavía pues, las letras, por poner referencias que conocemos, los bonos americanos y demás, son niveles de rentabilidad atractivo. En el mundo corporativo, pues por ejemplo, fíjense, estamos en el 4,5% de cupón que pagan a nivel global las empresas, y cuando las empresas, estas son las que tienen mejor, más saneados los balances, una situación más sólida, cuando las empresas están más endeudadas están pagando cupones, intereses del 6,8%. Es decir, tenemos mucho colchón para que incluso si alguna de las bajadas de tipos de interés que esperamos no se produjera, mucho tendría que cambiar la economía para que realmente nos viéramos con activos de renta fija, pues realmente pasando años difíciles. ¿Qué esperamos? Eso sí, no esperamos años como el 23 o el 24, que fueron de ganancias pues muchas veces pues cercanas al 10%. No, esperamos más bien retornos pues más moderados, en la banda del 13, del 4%, les diría. El mundo de renta fija sigue siendo para nosotros un activo en el que invertir. Y en el mundo de la renta variable. El mundo de la renta variable no solamente importa todo lo que hemos comentado, sino que indudablemente hay que introducir otro factor, y es el tema de la valoración y el tema de los beneficios. Aunque los beneficios antes hemos hablado de los impuestos que les afectan, hemos hablado del dinamismo de la economía, de los intereses que les afectan, pero bueno, por intentar aterrizarlo. Yo les diría, ¿cómo están los mercados de renta variable desde la valoración? ¿Qué es lo que vemos aquí en la parte de la izquierda? Y utilizamos una herramienta de valoración que es muy conocida, que se llama PER, que lo que hace es dividir la cotización entre el beneficio de una acción, es decir, es el número de veces que estamos pagando en el precio los beneficios de esa empresa. Bueno, pues cuanto más bajo sea, más barata. Perdón, los años, por tanto, que tardaríamos en recuperar nuestra inversión por los beneficios. Es decir, si a mí yo pago 100 y me da un beneficio anual de 10, tardo 10 años en recuperar mi inversión. Eso es lo que es realmente el PER. Sí, también una muy buena explicación. Cuanto más bajo sea ese número de veces, pues más barata teóricamente es la acción o más barato es el mercado. Digo teóricamente porque luego tiene muchos condicionales. Fíjense, este es el mercado americano y esto es desde 1990 el rango en el que ha estado de valoración. Ha llegado a cotizar a un PER cercano a 10 y hasta un PER 25. ¿Dónde estamos ahora? Pues cerquita de la parte alta y muy por encima de la media. Es decir, no podemos decir que el mercado esté barato a priori como tal. También uno puede argumentar que el mercado americano ha cambiado mucho de composición. Tenemos ahora las tecnológicas, que a lo mejor tienen valoraciones más altas, con lo cual ya no nos vale la referencia pasada. Mercados que estarían teóricamente baratos o no tan caros, desde luego, los mercados europeos. Sin duda el mercado chino, que está cotizando por debajo de la media, pero también aquí lo mismo. Mucha gente puede pensar que es que China no es la China que fue. Es una China que crece menos, una China que tiene más problemas exteriores, una China que está más comprometida desde distintos puntos de vista. Dicho esto es lo que van a crecer los beneficios. Y el verde clarito es lo que van a crecer en el 2025. Pues miren, Estados Unidos van a crecer cerca del 15%, más que Europa sin Reino Unido, que crecería menos del 10%, más que el Reino Unido, ¿de acuerdo? Y más que China. Es decir, estamos pagando más también por el mercado americano porque sus perspectivas en general de crecimiento son mayores. En cualquier caso, dejando eso de lado, lo que les diría es que los beneficios siguen siendo, si todo continúa desde el punto de vista de valoración igual, razón para crecimientos pues en el entorno del 8-10% aproximadamente. ¿De acuerdo? Siempre y cuando las previsiones de beneficios sigan acompañando, como de momento estamos viendo en la temporada de ahora de presentación de resultados. Cuando ustedes piensen si el mercado americano está caro, está barato, Europa cara o barata, a veces hay que preguntarse por qué. Y el por qué muchas veces tiene que ver con lo que hemos hablado antes, productividad y crecimiento de beneficios. El PER actual está basado en los beneficios actuales. Si yo entiendo que esos beneficios van a aumentar a un ritmo más alto, evidentemente eso me va a reducir el PER futuro. Entonces esto es un tema importante porque muchas veces decimos, no, está barato, hay que dar el paso siguiente. ¿Por qué está barato? No, porque no vale nada y no tiene futuro. Digo, concho, pues entonces no me interesa, me da igual que esté barato o que esté caro.
Y si antes les decía un poco nuestras expectativas dentro del mercado de renta fija, esto es lo que esperamos del mercado de renta variable. Tenemos aquí en la parte de la izquierda los principales índices y en la parte de la derecha un poco el potencial de revalorización. Para aquellos que no es intención aquí de hacerles una prueba de visión a nadie de largo plazo, de larga distancia, ¿qué vemos? Un mercado americano que tiene algo más de atractivo de lo que tiene el mercado europeo. No mucho más, porque el mercado europeo ha estado muy dejado de la mano de los inversores, que por eso también se explica esta recuperación que estamos teniendo a comienzos de año, y es porque había tan poca gente que estuviera invertida en Europa que de alguna forma ha tenido esa recogida un poco. Pero esperamos revalorizaciones en el entorno del 6% Europa-Estados Unidos. Sobre esto decirles una cosa. Esta aproximación geográfica que yo les traigo es una aproximación básica. Digo básica porque hoy por hoy, Luis, nosotros, ninguno invierte ya solamente por razones geográficas. Hay que escarbar más, como Luis decía, hay que mirar por qué está barato, hay que entrar en sectores, hay que entrar en modelos de negocio, hay que entrar en empresas, pero de alguna forma sí que nos sirve, simplemente tómenlo eso como un punto de partida sobre dónde creemos que hay más interés, más atención y también más riesgos. Y piensen que cuando hablamos de compañías, si yo les digo Louis Vuitton, por ponerle un ejemplo de una empresa de lujo, ¿esa empresa de dónde es? Es francesa. Ahora bien, ¿sus beneficios de dónde vienen? ¿De Francia? ¿Es una empresa cuyos beneficios va a depender de lo que haga la economía francesa? No. Es una empresa que dependerá del crecimiento chino, dependerá de Estados Unidos, etcétera. Es donde vende. Por eso es el siguiente paso que tenemos que dar a la hora de analizar todas esas cuestiones. No tanto de dónde es una empresa, sino dónde obtiene sus beneficios, en qué zona geográfica obtiene sus beneficios las empresas. Sí, sin duda, pero nada, simplemente aquí recopilando. Estados Unidos algo mejor que Europa. En México ven que hay potencial de más del 20%. Es un potencial que no está exento de riesgo. Piensen en la relación que tiene con Estados Unidos. Piensen en que es una economía también, un sistema político que está cuestionado por muchas medidas que está tomando en relación con el sistema de tribunales, ¿de acuerdo? Valor en general en Asia, con India, con Vietnam, menos en China. En China, eso sí, siendo selectivos, nos parece una oportunidad interesante. Es decir, temas a lo mejor de energía, temas no regulados como casinos, temas de determinadas plataformas desde el punto de vista tecnológico pueden servir. Pero como les decimos, primera aproximación, toca indagar. Y ya vamos terminando. Nos quedan 2 diapositivas. Para hablar del dólar. El dólar. De momento la verdad es que el hecho de que Trump pues, surgiera como candidato, fuera ganando y ganara, le ha sentado muy bien a la divisa americana. Y muy mal nos ha sentado al resto, a los europeos, pues como claro. Si la historia nos sirve de algo, esto es lo que hizo el dólar en la primera administración Trump. Es la línea naranja. Fíjense, este es el momento de la elección. Hasta la elección y todavía después, el dólar subió. ¿De acuerdo? Hasta un poco después de las elecciones americanas, las primeras de Trump, y luego el dólar fue bajando. Lo cual también está en el interés de un mandatario como él, que quiere de alguna forma ganar competitividad y que sus productos sean más baratos. No le interesa que el dólar esté extraordinariamente caro, además de que daña mucho a los países emergentes. ¿Qué está pasando ahora? Pues de momento la verdad es que la senda que estamos siguiendo es parecida, casi clavada, es la línea azul. Estamos ahí en ese momento. ¿Quiere decir eso que la historia se va a repetir? ¿Que va a bajar a partir de ahora el dólar? ¿Que va a mejorar el euro? Podría ser, podría ser. También podremos encontrarnos con que hay cambios, que esta administración no es la misma que la anterior, que nuestras economías no son las mismas que lo anterior, que anteriormente lo hemos comentado, con lo cual yo les diría que algo de prudencia y más bien valoraciones que ronden pues casi la paridad, el 1 por 1, ¿de acuerdo? Vemos a corto plazo entre el 1 y el 1,05 y a largo plazo un rango más amplio, pero con el 1 de alguna forma como el pivote central. Piensen que en un entorno en el que Europa va a seguir bajando tipos, en el que Estados Unidos va a mantener más o menos sus tipos de interés bajando mucho menos, el atractivo del dólar es mayor. Es decir, lo que no vemos es grandes argumentos para que el euro se aprecie frente al dólar. No hay grandes argumentos para que el euro vaya ganando valor. Está más estabilizado en los niveles más o menos actuales. Y cerramos ya. Y si antes hablábamos de una película, hablábamos de un libro, pues hablamos ahora, bueno, iba a decir, de una adaptación de una pintura que igual conocen con las 2 manos, una que se escribe a sí misma, que es de un autor que se llama Esquer. Y la idea que trae consigo es la de la relación
la de un bucle infinito, la de las manos que escriben la realidad, unas manos como las de Trump que firmaban, unas manos que se relacionan pues, con el mundo actual, con el mundo de la tecnología, con el mundo de los mercados, y por lo tanto quiero que lo conciban de alguna forma como algo que no está totalmente escrito, sino que en función de lo que una decida, pues la otra también de alguna manera interacciona con ello. Hasta aquí lo que queríamos comentarles, agradecerles la atención y por supuesto encantados ahora de responder tanto Luis como yo a cualquier duda que puedan tener. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor levanta la mano en un segundo y le entregamos el micro. Todas las preguntas tienen sentido, así que anímense. O bueno, preguntas, comentarios. Sí, por ahí por el fondo. Bueno, sí. me ha pasado el micrófono. Buenas tardes y muchísimas gracias, que ha estado francamente bien, muy dinámica, muy interesante. Me refería al gasto de defensa y me pregunto, porque claro, siempre se habla de aumentar los gastos y uno piensa, qué lástima que no se destine ese dinero a investigación, a medicina, a otras cosas. Entonces me pregunto si no hay otras medidas para defendernos que no sea el gasto en defensa, en aumentar el gasto en defensa. Pues la verdad es que es muy buen punto. Nada, hombre, sin duda, todo lo que vaya por la vía diplomática nos ahorraría a todos gasto en defensa, eso sin duda. Pero yo creo que de alguna forma hay que rendirse a una evidencia y es el hecho de lo que hemos vivido con Ucrania y con Rusia. Entonces sí que de alguna forma es una señal en el sentido de que para un mundo que creíamos en paz, pues lo cierto es que la paz puede no ser una cuestión controvertida en Gaza, sino que puede ser una cuestión cuestionar aquí. Entonces yo creo que el gasto en defensa muchas veces tiene esa parte de prevención, igual que cuando uno coloca la alarma en casa, como quien dice. Pero sí que me parece muy interesante el punto que planteabas y de hecho lo que se está trabajando ahora en la Unión Europea precisamente para evitar que nos suba mucho el endeudamiento y que dejemos de hacer cosas que son importantes, como por ejemplo la investigación, es articular y que el gasto en defensa se compute de otra manera o haya financiación específica para ese gasto en defensa, que haya fondos europeos, que haya otras cosas, porque somos conscientes de la realidad de tener que invertir, pero es que también somos conscientes de la realidad de tener que invertir en tema, pues eso, en biotecnología, en tecnología en general. Entonces, sería una pena hacer en un frente y dejar de hacer en otros. Entonces, yo le diría que no podemos dejar de hacer el tema de defensa por la experiencia vivida y un poco por compromiso, simplemente por compromiso, por cumplimiento de un 2% que nos comprometimos hace más de 10 años, pero hay que buscar una forma en la que dañe menos a las cuentas públicas para que permita poder seguir también creciendo en otros sentidos que también son igualmente importantes. Y me van a perdonar y me van a permitir que les diga una cosa. Cierta superioridad moral que tenemos en Europa nos hace permanentemente criticar al que nos salva todos los temas de defensa, que son los norteamericanos. Es decir, en Europa criticamos muchísimo a los norteamericanos, pero cuando hay problemas de índole del nivel de defensa, siempre recurrimos a ellos. Y yo creo que los norteamericanos ya desde hace bastantes años están un poco aburridos de ese tema y lo que nos están pidiendo de alguna manera es decir, señores, vivimos en un mundo en el que el gasto en defensa es importante, bueno, pues oiga, colaboren ustedes también un poco en eso. Hola, buenas tardes. Bueno, yo os quería felicitar por una exposición brillante, metódica y didáctica para todos nosotros. A ver, has hablado de entorno general, de muchas variables y de cómo estas variables afectan a renta fija, a renta variable. Claro, yo pienso que la renta variable va mucho en función de las expectativas, ¿no? Y las expectativas que da Trump al mundo, ¿no? Parece como de una persona enérgica que toma decisiones y que es la que va a liderar los procesos de negociación. Pero yo creo que toma un poco a las personas de manera muy infantil, como un poco es la sociedad estadounidense, ¿no? Han salido noticias, ¿no?, que los aranceles que iba a poner a Canadá y a México del 25%, pues tenían que ver con la crisis del fentanilo y la inmigración ilegal. A ver, la crisis del fentanilo, él tiene bastante culpa,
O sea, los grupos farmacéuticos que venden ese medicamento son grupos europeos o grupos farmacéuticos japoneses. Los visitadores médicos son los que han hecho esa crisis. Entonces, es un poco hipócrita su razonamiento. Y yo creo que se mide con los líderes de los otros países de la misma manera que se mide con su sociedad. O sea, se mide de una manera como pensando que él es infinitamente superior. Entonces, ¿creéis realmente que va a liderar tanto Estados Unidos o que va a ser China la que le pare los pies a Trump? Percepción, sensación vuestra. Pues sin duda tiene un estilo al que cuesta acostumbrarse. Uno no se puede acostumbrar, no lo vamos a negar. Yo creo que China no se la puede dejar de lado. Indudablemente, o sea, Estados Unidos, no creo que por él vaya a perder liderazgo, salvo que realmente mostraron la cara más extrema, ¿de acuerdo? Pero como nuestra percepción es que se va a quedar una medias sobre lo que plantea, que va a ser de anuncios rápidos, implementación gradual, de muchas voces y luego poco ruido o menos ruido, ¿de acuerdo? Entonces, no queremos de alguna forma que se pierda esa comba. Pero China sí que es verdad que está cambiando en algunos aspectos que no podemos obviar. Es decir, China está transformándose de la fábrica de todo en euro, ¿de acuerdo?, a una economía que ha invertido mucho, pese a lo que decimos, en transición energética, en tema de vehículos eléctricos, que es verdad que muchos dicen copia, China copia, sí, copia, pero sí que es verdad que está intentando transformarse. Lo que pasa es que las transformaciones no son inmediatas, entonces modificar ese modelo productivo no va a ser sencillo, con lo cual yo creo que realmente ahí es donde se encuentra, no digo su alter ego, pero sin duda se encuentra la potencia más fuerte, porque además en China solo manda uno. Bueno, también en Rusia, podríamos decir. O sea, que la verdad es que ya hay varios sitios donde... Sí. Sí. Negativas. Claro. 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 Pues el caso es que, por ejemplo, o sea, China tiene una serie de problemas endémicos que no ha acabado de solucionar, que tiene que ver con su situación inmobiliaria y con la situación que tiene desde el punto de vista incluso de déficit público. Entonces, el tema está en que esos problemas no se han encarado, se han agravado y tampoco se ha producido esa transformación hacia una economía de consumo que todos nos prometíamos felices como economistas hace unos años, de decir, deja de depender tanto de la inversión y es una economía más parecida a las occidentales. No, todavía eso no se ha producido. Claro. Con lo cual, pues realmente con un Trump que sí que ha recortado el peso de China desde el punto de vista exterior en el mandato anterior, con más competencia que tiene incluso desde sitios de, digamos, pues eso, de la India, ¿de acuerdo? Que la India pues aprovechó sobre todo el tema también del COVID para posicionarse como un hub en muchos sentidos, porque no fue tan tajante en temas de restricciones, quiso ofrecer la cara amable de yo soy de confianza. No puede sustituir todavía a China, pero ha abierto ahí de alguna forma una mella. Entonces, yo creo que Trump sí que Estados Unidos va a continuar liderando. Que en China podemos ver más impulso fiscal, pero realmente China es algo a no dejar de lado política, geopolíticamente ni financieramente. Yo creo que de alguna manera con Trump nos pasa una cosa. Yo creo que a Trump no hay ni que verlo ni que escucharlo, ¿de acuerdo? Porque si uno lo ve una especie de gorila pelirrojo, tal. Si le oyes, un hombre permanentemente enfadado, violento, etc. Ahora, si lo leemos, a lo mejor vemos cosas que puedan tener un poco más de sentido. Luego, no podemos olvidar la gran batalla tecnológica que está produciéndose Estados Unidos-China. Y las veleidades o la situación y los apoyos políticos de China a Rusia, a guerras, a situaciones de inestabilidad. Por tanto, y luego todavía estamos un poco con la fiabilidad de los datos chinos. O sea, los chinos al final te dicen crezco el 5% el año que viene y lo clavan. Con lo cual empiezas a dudar a ver qué hay ahí o qué no hay ahí. O sea, lo que pasa es que yo, insisto, yo más que irme a zonas, a economías, me iría a compañías.
y a dónde obtienen los beneficios las compañías, porque es que al final, si no, nos vamos a decir Coca-Cola es una empresa norteamericana, o Amazon, son empresas, o Google, ¿son empresas norteamericanas? No, son empresas mundiales. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero felicitarles por su conferencia y yo les voy a hacer una pequeña pregunta, aunque algo ha contestado este señor ahora. Cuando han puesto usted el listado de sitios donde invertir con el S&P, el Eurostock, varios sitios, ahí me gustaría saber si en algún momento se va a poder invertir en Argentina. Pues no, nos reímos, pero el mercado argentino, por ejemplo, desde el punto de vista de renta fija, es un mercado, tiene mucho sentido la pregunta que formula la señora. El mercado de renta fija argentino, no saben ustedes las ganancias que ha tenido en muy poco tiempo. Y de hecho, el Fondo Monetario Internacional ha mejorado la visión en relación con la economía argentina. Entonces, nosotros no estamos invirtiendo desde el punto de vista de renta variable, ¿de acuerdo? Pero sí que la visión en general de los inversores hacia el mundo de renta fija es un poquito más constructivo, cuando Argentina ha estado mucho tiempo siendo no invertible, de alguna forma. Vale, entonces sí que no se lo podemos recomendar activamente porque indudablemente el riesgo ahí es muy elevado, muchas veces es casi binario, pero sí que hay que decir que sí que ha mejorado y mucho de forma muy reciente, por ejemplo, en temas como el control de la inflación. Y otra cosa diferente, perdón, es encontrar el vehículo a través del que podemos invertir en Argentina. Quiero decir, son países que realmente no encontramos fondos de inversión específicos que puedan invertir ahí. Es decir, no es tan sencillo ni porque en el fondo estamos muy limitados en términos de compañía. Entonces, ¿Argentina tiene sentido? Pues puede tenerla porque están consiguiendo ahora cosas que no han conseguido en 50 años, pero encontrar el vehículo a través del que invertir es mucho más complejo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. He echado un poco de menos, o en falta, que a la hora de hablar de todo esto no habéis comentado para nada la política relacionada con criptodivisas, que también la han tocado mucho en la campaña con relación al... Bueno, básicamente eso quería preguntarte. Gracias. Sí. Muy buen punto. No lo he hecho porque dentro de que es muy interesante en la primera parte, como nosotros en el mundo de inversión no tenemos una asignación para criptomonedas, pues por eso no la había querido plantear, pero respondiendo a lo que cuestiona, que es interesante. La política de Trump en criptomonedas, ya la saben, es de apoyo claro, de un apoyo que yo creo que tiene la parte además controvertida de ser arte y parte, es decir, de también beneficiarse de la creación hasta de criptomonedas propias, particulares, con lo cual, bueno, pues la verdad es que sí que es verdad que los activos han subido y mucho, también como consecuencia del tema ese de la menor regulación en general que pretende y para el mundo financiero en particular. No es una visión la de Trump tan extendida al resto del mundo. Por ejemplo, el otro día le preguntaban a la presidenta del Banco Central Europeo si se planteaba al Banco Central Europeo invertir parte de sus reservas en criptomonedas y dijo que no, porque en las inversiones de las reservas de un banco central tiene que ser en activos seguros, en activos líquidos, en activos que no, de alguna forma, no tengan todavía, bueno, pues en algunos casos, no digo en todos, pero como cierta sospecha de no ser suficientemente controlados el rastro y la utilización de las mismas. Pero sin duda Trump es una de las líneas que lleva en el sentido de fomentar ese tipo de activos, que por otra parte, bueno, pues es un activo a no dejar de lado. Lo que pasa es que es muy difícil ahí lo que es puramente la valoración, porque realmente es un intangible donde cuando nosotros estamos acostumbrados a valorar de alguna manera qué es lo que la empresa hace o cómo se endeuda y los beneficios que nos da, los cupones que nos paga, realmente nos encontramos con algo distinto que es cuestionado, que no es generalizado y que todavía tiene una capa de oscuridad en torno al tema significativa. Pero vamos, desde luego, por Trump, impulsadísimas. Sí, lo único además es que, y ya desde el punto de vista del asesor, las criptomonedas son, mientras no tengan la seguridad jurídica que tienen el resto de inversiones, para nosotros no podemos recomendar a ninguno de nuestros clientes invertir ahí. Son decisiones
como si quieren ustedes ir al casino, porque anoche han soñado ustedes con el número 17 y van al casino y lo apuestan. Bueno, son decisiones personales, pero no son decisiones que desde el punto de vista de un asesor tengan en cuenta. Nosotros como asesores no podemos evitar a nuestros clientes la volatilidad. Es imposible evitar la volatilidad, la fluctuación de las inversiones. Nosotros, ¿qué tenemos que evitar? La pifia, la gran pifia, la pérdida que luego no se pueda recuperar. Y las criptomonedas son las que pueden dar unas grandes rentabilidades, pero también pueden generar que tengan ustedes que empapelar el salón de casa con ellas. Sí, bueno, enhorabuena por esta conferencia muy interesante. Mi pregunta está relacionada con el sector cripto y bueno, viene en relación bueno, el señor Trump, tengo entendido que hasta hace no mucho, el año pasado, no era muy pro cripto y ha cambiado de opinión en poco tiempo y me parece interesante, quizás puedan comentar algo al respecto. Y luego también tengo conocidos que dicen que bueno, quizás las empresas que radican en Estados Unidos tengan que pagar muy pocos impuestos, incluso 0 impuestos en el sector cripto. No sé si pueden comentar algo al respecto, para ahondar un poco sobre esta cuestión. Muchas gracias. Gracias por las preguntas. Pues sí que es verdad que ahí Trump cambió de opinión recientemente. No está muy claro el por qué, yo creo que también es por el auge, bueno, no se sabe si también cierto apoyo, pero sí que es verdad que ha habido un cambio significativo. Lamentablemente no te puedo dar más información sobre ese punto, pero si conseguimos algo, pues te la hacemos llegar. Sobre los impuestos cero para las criptomonedas, pues es que en el tema fiscal realmente es donde todavía tenemos muy poquito detalle, con lo cual pues no sabemos realmente lo que va a hacer, ni siquiera lo que antes les comentaba del impuesto de sociedades o del impuesto de la renta, sabemos lo que va a quedar de ello. Entonces, bueno, pues realmente ahí todavía yo creo que queda esperar un poco a lo que es la confirmación, los anuncios. Pero ya digo, desde luego, el impulso está por su parte y yo creo que también la situación que, bueno, pues no deja de llamar la atención el hecho de pues, que tanto incluso él como su mujer pues hayan lanzado recientemente criptomonedas en ese sentido. Entonces, bueno, cuestionable, cuando menos. Buenas noches y felicidades por la exposición. Sí, solamente quería preguntar por el tema de los países BRIC y sobre todo por la India, que es un país emergente, superpoblado y tecnológicamente muy avanzado. Entonces quería ver si de alguna manera puede influir en la política de Trump con respecto, genéricamente, vamos, que de hecho ha salido condicionado por España también. Se le confundió a España en el BRIC. Gracias. Sí. Yo creo que India, el papel que juega, o sea, India es la China de hace años. India es una potencia, desde luego, demográfica, tiene mucho potencial y se configura de alguna manera como el refugio seguro, a medio camino, pues entre China y el resto del mundo. Para nosotros India tiene mucho interés porque realmente han sido muchos años de reformas estructurales, han sido años pues eso, de bancarización, de mejorar aspectos clave como el tema de la reforma agrícola. Este es un año, por ejemplo, muy bueno desde el punto de vista de los agricultores y el sector primario para ellos, o sea, en esa economía es fundamental. Muchas empresas han desviado, la propia Apple, por ejemplo, salía que hoy cuando se hablaba de los aranceles sobre China, se decía, tiene mucha exposición a China, sí, decían, pero puede llevarse parte a la fabricación que ha llevado a India. Es decir, India yo creo que se está beneficiando de alguna manera. India se deja querer también. Es decir, India muestra mucho el lado conveniente. Digo, se deja querer porque, por ejemplo, es consciente de la situación geoestratégica que tiene y así como con China ha tenido mucho conflicto por ser competencia y porque los chinos ofrecen condiciones que son muy negativas desde el punto de vista de financiación, sin embargo, Japón está ayudando también a la India en temas de infraestructuras. Entonces, India convive un modelo de una economía, yo creo que una economía llamada a ser de las primeras economías del mundo, o sea, en unos años, y por eso es por lo que nosotros llevamos tiempo posicionados ahí desde el punto de vista de inversión. Entonces, yo creo que India no está en el listado, como hemos visto, no aparecía entre los países más expuestos, tiene un lugar cómodo donde se deja querer y donde aprovecha de alguna manera. Lo que pasa es que todavía no tiene la potencia de fuego que tiene China. Entonces no podemos tener la imagen
pues, un poco ingenua de que la podemos sustituir rápida o fácilmente a China. No, no es así, por India, no es así, pero sí que India ha adquirido una serie de tintes que para nosotros son muy prometedores como historia a una década, no como historia simplemente de este año. Gracias. Buenas tardes, muy contento estoy porque venía con la intención de tener que defender a mi amigo Donald Trump, pero ustedes lo han defendido mucho más que yo. Y yo voy a explicar solamente en lo que yo he entendido de Donald Trump desde siempre. Trabajar y negociar. Y primero empezar por la casa y después se extiendan los demás. Y ahora parece que se ha desatado todo el mundo hablando mal en contra de Trump y lo han elegido 75 millones de personas que han siempre defendido y cuidado de nuestra Europa en la cual está España. Muchas gracias por vuestra concepción de cómo lo veis y muchas gracias y repetirlo y decirlo a todos. Gracias. Pues nada, pues muchas gracias por compartirlo con nosotros. Yo creo que la aproximación que hemos intentado no es ni defender ni de colgar a nadie, es simplemente una aproximación pues que sea lo más ecuánime posible, objetiva, o sea, como desapasionada, porque sí que es verdad que si uno entra un poco en ciertas declaraciones, pues se enciende, no vamos a decir otra cosa, o se indigna o no está de acuerdo simplemente, pero intentando quitar esa capa inicial es donde, bueno, pues vemos esas otras cosas simplemente, pero muchas gracias. Bueno, pues darles las gracias a todos ustedes por acompañarnos y bueno, nos vemos en la siguiente reunión. Gracias. Muchas gracias.